Respecto a Betsy y únicamente sobre Betsy, se emitió una disposición fiscal que se declaró secreta, se han realizado actos de investigación en secreto, ¿no?, justamente para intentar desvirtuar sus arraigos, y lo mismo no ha sucedido respecto a los otros procesados. Por supuesto, y eso evidencia, por lo menos desde nuestra perspectiva, y es una crítica constructiva, eso evidencia un ensañamiento por parte del Ministerio Público hacia mi patrocinada. Erwin Sitcha, abogado de Betsy Chávez, se pronunció y aseguró que respecto a su patrocinada y sobre ella se emitió una disposición fiscal que se declaró secreta y se hicieron actos de investigación en secreto con el propósito de desvirtuar sus arraigos, algo que no ha sucedido con los otros implicados, lo que evidencia que los del Ministerio Público se ensañaron con Betsy Chávez. Y es que según el abogado, para sustentar una prisión preventiva no basta este primer presupuesto de suficiencia y graves elementos de convicción que puedan vincular al ex premier con el supuesto golpe de Estado, porque no se han encontrado elementos de convicción que prueben que pasó todo lo contrario a lo declarado por Betsy Chávez. Para Erwin Sitcha ha habido una errónea interpretación de todos los elementos de convicción que sesgadamente ha presentado el Ministerio Público para tratar de demostrar que existía un peligro de fuga y obstaculización. Cabe resaltar que a la ex primera ministra de Pedro Castillo se le atribuyen los delitos de rebelión y conspiración para rebelión. A continuación te mostramos el video. Respecto a Betsy y únicamente sobre Betsy, se emitió una disposición fiscal que se declaró secreta, se han realizado actos de investigación en secreto, ¿no?, justamente para intentar desvirtuar sus arraigos, y lo mismo no ha sucedido respecto a los otros procesados. Por supuesto, y eso evidencia, por lo menos desde nuestra perspectiva, y es una crítica constructiva, eso evidencia un ensañamiento por parte del Ministerio Público hacia mi patrocinada. ¿Por qué ha sido detenida ayer Betsy Chávez? ¿Cuál ha sido la razón de esta detención? A ver, la razón es que en primera instancia el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo denegó el requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio Público apeló, y la Sala Penal Permanente ha decidido revocar la decisión de primera instancia y ha ordenado justamente que mi patrocinada pase 18 meses en prisión preventiva, cuya decisión nosotros consideramos injusta, arbitraria, desproporcional, por todo el comportamiento procesal que ella ha venido mostrando durante todo el proceso penal. Cabe indicarte, Nicolás, que la decisión es escueta, es muy sucinta, y creo yo, al margen de que la Sala Penal Permanente, presidida por estos 5 magistrados, suelen emitir decisiones en muchas ocasiones correctas, pero que en esta ocasión han sido inducidos a errores, ¿no?, y ha existido una falsa interpretación de los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público. Por ejemplo, acá no estamos, o lo central en la discusión no es si Betsy es responsable penalmente o no, porque eso se determinará en su debida oportunidad, en un juicio oral, frente a un juzgado colegiado que puede emitir una decisión al respecto y desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste. Ya, de acuerdo, pero Erwin, podríamos detenernos ahí, porque el primer requisito para aplicar la prisión preventiva es que haya los indicios razonables de que estás involucrado en un delito o involucrada en un delito que si te sentenciaran la pena sería mayor de 4 años, o sea que sería prisión efectiva. ¿Cuál es el delito exactamente que se le atribuye en esta investigación a Betsy Chávez? El delito justamente que se le atribuye son 2 delitos alternativos, rebelión y conspiración para rebelión. Nosotros entendíamos desde primera instancia que por lo menos esa perspectiva no iba a variar, porque ya era un razonamiento que venía teniendo la Corte Suprema, tanto por el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo como por la Sala Penal Permanente, en 2 casos anteriores, en el caso del señor Pedro Castillo Terrones y en el caso del doctor Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Se dio por cumplido ese primer presupuesto, así que nosotros no teníamos allí expectativas positivas de que se pueda cambiar ese razonamiento, porque es lo que ya había sentado, ¿no?, la Corte Suprema al respecto. Pero, te reitero, para sustentar una prisión preventiva no basta este primer presupuesto de suficientes y graves elementos de convicción que puedan vincularla, la cual, según la versión de mi patrocinada, tenemos encontrado además elementos de convicción que sustenten lo contrario, no existe. Ella, hasta el día de ayer que hemos conversado, ha seguido sosteniendo su inocencia, ha seguido sosteniendo su total desvinculación con los hechos que se le pretenden atribuir. Ahora bien, en apelación, que fue la única parte procesal que apeló a la comparecencia con restricciones, fue el Ministerio Público. Y el Ministerio Público lo único que cuestionó respecto al razonamiento del juzgado de primera instancia, en este caso el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo, fue los elementos de convicción relacionados al peligro de fuga y al peligro de obstaculización. Y es aquí donde se ha centrado el debate. Y creo yo que ha existido una clara, errónea interpretación de todos los elementos de convicción que sesgadamente ha presentado el Ministerio Público. Y aquí quisiera, Nicolás, que me des unos 2 minutos para explicarte todo lo que ha acontecido en las últimas semanas respecto a mi patrocinada. Como todos tenemos conocimiento, respecto a este último requerimiento de prisión preventiva, respecto a los hechos del 7 de diciembre de 2022, ¿no?, han estado han estado inmersos Betsy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez. Pero para la apelación en segunda instancia, Nicolás, respecto a Betsy y únicamente sobre Betsy, se emitió una disposición fiscal que se declaró secreta, se han realizado actos de investigación en secreto, ¿no?, justamente para intentar desvirtuar sus arraigos, y lo mismo no ha sucedido respecto a los otros procesados. Por supuesto, y eso evidencia, por lo menos desde nuestra perspectiva, y es una crítica constructiva, eso evidencia un ensañamiento por parte del Ministerio Público hacia mi patrocinada, porque en todo caso, si la intención era intentar desvirtuar los elementos de convicción que sustentaban los arraigos de los investigados, debió realizarse el mismo tratamiento procesal para los 3.
Y lo mismo no ha sucedido. A la única que se le ha declarado una disposición fiscal secreta es a ella, y a la única que se le ha realizado actos de investigación secretos es a ella. Y estos actos de investigación recabados en secreto han sido utilizados para intentar desvirtuar los arraigos en segunda instancia. Ahora bien, quería dejarte eso por sentado, pero también la Corte Suprema, ¿qué es lo que señala? Y creo que eso ha sido rebotado en los medios, ha sido el meollo de la discusión, cuando dicen que presuntamente Betsy se habría dirigido hacia la Embajada de México y que eso constituiría peligro de fuga. Hasta ahí estamos claros, creo que ha salido en todos los medios de prensa, así también está fijada en la resolución judicial emitida por la Sala Penal Permanente. Pero ¿qué es lo que pasa, Nicolás? Para esto, la Sala Penal Permanente cita 3 declaraciones, y las 3 declaraciones, Nicolás, no han sido presentadas por nuestra parte, han sido presentadas por el Ministerio Público. La declaración de la señorita Natalie Vega, que era secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, la declaración de la señorita Milagros Talledo, y la declaración de uno de los choferes que iba tras el vehículo en la que era transportada la señora Betsy Chávez después de la lectura del mensaje de la Nación, que se llama, si no recuerdo, Eduardo, el chofer Eduardo. Al respecto dicen que esto corroboraría de que Betsy Chávez se habría dirigido hacia la Embajada de México, y eso, por lo menos para nosotros, es un error de interpretación. Y déjame contarte por qué. ¿Qué es lo que señala Natalie Vega? Natalie Vega señala que la EDECAN le habría indicado que Betsy se estaba dirigiendo hacia la Embajada de México. Primera premisa que da esta testigo. Pero posteriormente, en su misma declaración, es lo que señala. La EDECAN me comunica que llegaron a la Embajada de México y que luego se fue al Congreso. Es decir, esta testigo da 2 versiones. Primero que se dirigían hacia la Embajada de México y luego que habían llegado a la Embajada de México. Y eso, esto último, Nicolás, es absolutamente falso. ¿Y por qué es absolutamente falso? Porque los registros de GPS, que también el propio Ministerio Público ha presentado, dan cuenta que ellos jamás salieron del cercado de Lima. Entonces, si eso no ha sido ponderado por el órgano jurisdiccional, nosotros consideramos que ha existido una errónea y arbitraria interpretación de estos elementos de convicción. Pero además, esta propia declaración se contradice con la declaración de la otra declaración que presentó el Ministerio Público de la señorita Milagros Talledo, quien indica que la EDECAN le dijo que ni siquiera ella sabía dónde se dirigían. Entonces, ¿qué hubiese hecho? ¿Qué hubiese realizado? Solo para concluir acá, sí. ¿Qué hubiese realizado el Ministerio Público para actuar correctamente? Lo mínimo había tenido que recabar la declaración en la EDECAN. Y eso no lo ha hecho. Ya, entonces, el argumento, tú dices, Erwin, es que la prueba de que, es decir, el delito está claro, ¿no es cierto? Rebelión tiene más de 4 años, pero hay que acreditar el peligro procesal, es decir, que su permanencia en prisión puede perturbar la investigación o un peligro de fuga. Y el argumento principal en este caso es el peligro de fuga y la prueba es que habría tratado de irse a México. Lo que ustedes sostienen es que esta intención de irse a México no ocurrió. Ahora. No ocurrió, por supuesto, y eso está demostrado. Digamos, esto nos vuelve una vez más a la vieja discusión que se plantea cada vez que un político esté involucrado en un caso penal, de la digamos, aplicación o no de la prisión preventiva, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que importa acá es el asunto de fondo. Yo entiendo los argumentos de la defensa, ¿no? Pero el asunto de fondo acá es cuál fue la participación de Betsy Chávez en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Pedro Castillo leyó una declaración ante la opinión pública nacional que fue transmitida por todos los medios y por cadena nacional oficial, en un texto que claramente no escribió él. Y en un contexto donde las 2 personas más cercanas a él eran Aníbal Torres Vázquez y Betsy Chávez. Entonces resulta, Erwin, muy difícil de creer, primero, de que Betsy Chávez no tuviera alguna participación en una decisión de esta naturaleza, y segundo, que ni siquiera tuviera conocimiento. Eso es difícil de creer. Acá, Nicolás, lo que yo te puedo señalar es lo siguiente. Hasta el día de ayer, te reitero, desde el día que asumimos su defensa en este caso, Betsy siempre ha reiterado su inocencia y su total vinculación con los hechos. Pero en segundo lugar, tampoco nosotros hemos advertido elementos de convicción suficientes que nos permitan dudar de su versión. Mira, Betsy declaró el 10 de diciembre de 2022, 3 días después de lo sucedido los hechos. Y toda la información que luego se ha propalado, por ejemplo, las imágenes de los videos de las cámaras del Palacio de Gobierno, ¿no? El acompañamiento a los periodistas, eso ella lo señaló en su primera declaración, sin que exista esa evidencia. Lo que implica justamente esa predisposición de coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos. Eso no es ninguna información adicional. Betsy lo declaró desde un primer momento. Ahora, lo que yo sí te puedo señalar, que nosotros como abogados solo ejercemos una defensa técnica. Nosotros no defendemos al personaje político, no defendemos ideologías políticas, nosotros defendemos a las personas, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos cautelando es que el proceso penal se lleve a cabo, se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades, pero siempre tutelando garantías constitucionales, que creo que lo mereces tú, me lo merezco yo, nos merecemos todos los ciudadanos indistintamente del color político. Podemos disentir ideológicamente con Betsy Chávez, claro, pero no podemos disentir en la protección de sus derechos fundamentales. ¿Y qué van a hacer ustedes luego de esta decisión? ¿Tienen alguna instancia? Sí, entenderás, Nicolás, que por el tiempo, por la distancia, no hemos podido coordinar extensamente con Betsy Chávez. Preliminarmente hemos tenido una conversación, justamente cuando salió la primera noticia respecto a la orden de captura que se filtró. Tuvimos una comunicación inmediata, conversamos y reiteramos lo que ella ya estaba manteniendo durante todo el proceso: un acatamiento a las decisiones judiciales, aun cuando discrepemos de ella. Ella publicó en TikTok justamente su
su predisposición para acatar la decisión judicial, aun cuando la vamos a cuestionar. Nosotros también presentamos un escrito inmediatamente al Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo señalando dónde se encontraba mi patrocinada, y ella esperó, como tuviste, ayer en la ciudad de Tacna se realizó su detención sin mayor inconveniente. Nosotros también conversamos de que lo vamos a cuestionar a nivel de la justicia penal ordinaria, es decir, ante el Poder Judicial, en el marco del proceso penal. Ya no hay un recurso de casación al cual acudir porque estamos en un proceso especial por razón de la función pública. Empero, sí lo vamos a cuestionar en sede constitucional, y de ser el caso, con los nuevos elementos de condición que se recaben, vamos a solicitar la cesación de la prisión preventiva. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del abogado Erwin Sichá? ¿Crees que se han ensañado con Bexy Chávez? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.